Cuando Dios llama, no hay opción de retroceder. ¿Qué harías si Dios te dijera que debes hablar su palabra a un pueblo terco, rebelde y endurecido? Si supieras que, aunque prediques con fervor y verdad, muchos no te escucharán. Tal vez sentirías temor, frustración o incluso ganas de rendirte antes de empezar. Pero cuando Dios llama, Él capacita, fortalece y equipa a su mensajero. Así fue con Ezequiel. Dios lo llamó en medio de una visión gloriosa y le entregó un rollo para que lo comiera. No era un simple acto simbólico, sino una declaración de destino. Su vida debía ser consumida por la palabra de Dios. Tenía que llenarse de ella hasta las entrañas, para que su mensaje no fuera propio, sino la voz misma del Altísimo. ¡Qué impacto! No era un encargo fácil. El pueblo no quería oír. Pero Dios haría el rostro de Ezequiel más fuerte que el diamante, su frente más dura que el pedernal. Hoy, en un mundo donde muchos rechazan la verdad, Dios sigue buscando siervos con frentes de diamante, que no se doblen ante la oposición, que prediquen sin temor y sin concesiones. ¿Estás listo para recibir su palabra, llenarte de ella y proclamarla sin miedo, aunque nadie quiera escuchar? Imagina a un herrero en su fragua, con un trozo de metal tosco e imperfecto. Para transformarlo en una espada fuerte y afilada, lo somete a un proceso intenso. Lo coloca en el fuego hasta que se torna incandescente. Lo golpea con su martillo una y otra vez. Lo sumerge en agua fría y lo vuelve a calentar. Cada golpe, cada prueba, cada instante en el fuego lo hace más resistente, más firme, más útil. Así es el llamado de Dios. Él toma a sus siervos y los forja con fuego y presión, hasta que su carácter sea inquebrantable. Esta historia es el llamado de un profeta en tiempos difíciles. Ezequiel no fue llamado en tiempos de paz y avivamiento. Su ministerio comenzó en el exilio, cuando el pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia, lejos de su tierra, sumido en la desesperanza y la rebelión. Dios lo llamó no para anunciar mensajes agradables, sino para confrontar a un pueblo de dura cerviz que se había apartado de su ley. No era un llamado fácil. Dios le advirtió de antemano que muchos no lo escucharían, porque si no querían oír a Dios mismo, tampoco atenderían a su profeta. Sin embargo, Dios no lo envió desarmado. Le dio su palabra, y más aún, le ordenó comerla. No bastaba con predicarla, debía asimilarla, digerirla, hacerla parte de su ser. Dios quería que Ezequiel hablara con convicción, con autoridad, con una certeza inquebrantable. Y aunque el pueblo lo rechazara, Dios le prometió fortaleza. Su rostro sería como el diamante, su frente más dura que el pedernal. Esta escena refleja una verdad eterna. Cuando Dios llama, Él equipa. No nos envía con manos vacías, sino con su palabra ardiente en nuestro interior y con una fortaleza que no depende de nuestra capacidad, sino de su poder. Así como Ezequiel, hoy somos llamados a hablar, aunque muchos volteen la mirada. Estás a punto de escuchar uno de los mensajes más poderosos en toda la Biblia, uno que te ayudará a conocer mejor el poder de Dios y a entender el rol de todo aquel que ha sido llamado por el Dios Todopoderoso. Pero antes de continuar, suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte este mensaje con otros. Ahora sí, comencemos. Profundicemos en este mensaje y descubramos lo que significa ser un verdadero portador de la palabra de Dios en medio de la oposición. Dios no le dijo a Ezequiel: «Aquí está mi mensaje, ve y díselo a Israel». Number primero le ordenó: «Come este rollo». Ezequiel 3:1. Este acto tenía un significado profundo. No basta con conocer la palabra de Dios intelectualmente. Hay que asimilarla, digerirla y permitir que transforme nuestro ser. La verdadera predicación nace de un corazón que ha sido impactado por la palabra. No podemos hablar de lo que no hemos experimentado. No podemos proclamar el poder del Evangelio si no hemos sido transformados por él.
Muchos quieren hablar sin haber sido llenos, pero Dios nos dice: primero aliméntate de mi palabra, luego predica. Antes de enseñar a otros, pregúntate: ¿he dejado que la palabra de Dios me transforme primero? Un predicador que no se alimenta de la Escritura es como un río seco que intenta dar agua. Dios le advierte a Ezequiel que su misión no será fácil. No está siendo enviado a un pueblo extranjero, sino a su propio pueblo, Israel. Y paradójicamente, Dios le dice que si hubiera sido enviado a pueblos lejanos, ellos lo habrían escuchado, pero su propio pueblo no lo haría. Esto nos muestra una realidad dolorosa. Los que más deberían recibir la palabra, muchas veces son los más resistentes a ella. Jesús vivió lo mismo. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. En la actualidad, predicarle a los amigos cercanos, compañeros de trabajo y a tu propia familia es un desafío que deja los mismos resultados que en Jesús. Pero no nos cansemos y seamos buenos sembradores. Dios se encargará a su tiempo. Hay una gran promesa de Dios para Ezequiel. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernale, y hecho tu frente. Ezequiel 3:8 y 9. Dios no solo nos envía, Él nos fortalece para la misión. No importa cuán dura sea la oposición, si Dios nos ha enviado, también nos ha equipado. ¿Te has sentido rechazado por compartir la verdad? No temas. Si Dios te llamó, Él te ha hecho fuerte. No cedas ante la presión del mundo y de tus seres cercanos. Sé firme como el diamante. Dios describe a Israel como casa rebelde, dura de frente y obstinada de corazón. Ezequiel 3:7. Esta es la razón principal por la que rechazan su mensaje. No quieren oír a Dios. No es que la verdad no sea clara, sino que el corazón humano endurecido se resiste a ella. No hay peor ceguera que la de aquel que no quiere ver. La palabra de Dios nos muestra muchos ejemplos de corazones endurecidos. Faraón, en Egipto, se resistió a Dios hasta que la destrucción lo alcanzó. Los fariseos vieron los milagros de Jesús, pero aún así lo rechazaron. Muchos hoy prefieren vivir según su propio criterio, en lugar de someterse a la verdad. El problema no es la falta de evidencia. El problema es un corazón que no quiere rendirse a Dios. Si alguien rechaza la verdad que predicas, recuerda que no es a ti a quien rechazan, sino a Dios. Mantente firme y sigue proclamando su palabra. Ezequiel no dependía de su propia fuerza para cumplir su misión. El Espíritu Santo lo levantó y lo llevó donde Dios quería. Capítulo 3, del 12 al 14. Muchas veces pensamos que compartir el Evangelio depende de nosotros, pero es el Espíritu Santo quien nos impulsa, nos fortalece y abre los corazones de quienes nos escuchan. El ministerio sin el Espíritu es solo esfuerzo humano vacío, pero cuando Él nos impulsa, la palabra que sale de nuestra boca es fuego, es martillo que quebranta, es semilla que da fruto. Cuando te sientas débil, recuerda, no estás solo. Si Dios te ha llamado, su Espíritu va contigo. No confíes en tu propia fuerza, confía en el poder de Dios. Ezequiel llegó a los cautivos y permaneció 7 días en silencio, atónito. ¿Por qué? Porque entendió la magnitud de su llamado. Ver la condición espiritual de su pueblo lo impactó profundamente. Un verdadero siervo de Dios no puede ser indiferente al pecado y la necesidad de salvación de los demás. Si podemos ver la dureza del mundo y no sentir carga, algo está mal en nuestro corazón. Jesús, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Mateo 9:36. Pablo dijo: «Ay de mí si no anunciare el Evangelio». Ezequiel comprendió que su mensaje no era un discurso más, era cuestión de vida o muerte espiritual. ¿Tienes carga por los perdidos? ¿Sientes el peso de la misión que Dios nos ha dado?
Que nuestro corazón nunca se vuelva indiferente al destino eterno de los demás. Dios sigue buscando hombres y mujeres como Ezequiel. Gente que coma su palabra, que hable sin miedo, que se mantenga firme, que dependa del Espíritu Santo y que tenga carga por las almas. Hoy más que nunca, el mundo necesita hombres con frentes de diamante, cristianos que no se doblen ante la presión, siervos que hablen la verdad aunque les cueste todo. El tiempo es corto, la verdad debe ser proclamada. ¿Responderás al llamado? El llamado de Ezequiel nos apunta a la realidad más grande. Cristo es la palabra viva que debemos recibir, asimilar y proclamar. Así como Dios ordenó a Ezequiel comer el rollo, Jesús nos dice en sentido figurado como Dios a Ezequiel: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Juan 6:54. No podemos llevar el Evangelio al mundo si primero no hemos sido transformados por Cristo en nuestro interior. Jesús vino a hablarle a un pueblo rebelde, tal como Ezequiel. Fue rechazado, despreciado y crucificado, pero cumplió su misión hasta el final. Él es el mayor ejemplo de fidelidad a Dios, sin importar la oposición. Su rostro fue más fuerte que el diamante cuando enfrentó el sufrimiento por amor a nosotros. Ahora, somos sus embajadores. Estamos dispuestos a hablar la verdad en un mundo que la rechaza. No podemos quedarnos callados. Jesús nos envió a predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. No temamos el rechazo. Confiemos en el Espíritu Santo y sigamos el ejemplo de nuestro Salvador. La pregunta es: ¿vas a ser un cristiano de apariencias o un verdadero discípulo de Cristo? La decisión es tuya. Que Dios te bendiga y hasta el próximo mensaje. ¿Te gustó este mensaje? Entonces suscríbete